Hola a todos, dentro del módulo de arritmias vamos a hablar también sobre la fibrilación auricular. Recuerden que las guías de la Sociedad Europea de Cardiología sobre fibrilación auricular se lanzaron en el año 2016 y las guías del Colegio Americano de Cardiología de la Asociación Americana del Corazón se lanzaron y se revisaron en el año 2019. Esta es una revisión sobre una guía práctica sobre el uso de anticoagulantes orales directos y diversa literatura para el que quiera profundizar el tema. Y en esta primera parte vamos a hablar sobre la definición, clasificación, epidemiología, fisiopatología, manifestaciones clínicas, el diagnóstico y algunos aspectos básicos sobre la farmacología de los anticoagulantes. Recuerda entonces que la fibrilación auricular es una taquiarritmia supraventricular caracterizada por un ritmo rápido e irregular y contracciones auriculares ineficientes. Por lo general, la actividad auricular es caótica y la frecuencia atrial usualmente excede los 300 latidos por minuto. Recuerda entonces los patrones de fibrilación auricular. Primero está el diagnóstico de nuevo por primera vez de la fibrilación auricular, la FA paroxística, aquella que se autolimita, es decir, remite a ritmo sinusal en los primeros 7 días de haber iniciado y pues la mayoría se autolimita en las primeras 48 horas. La FA persistente, aquella que se mantiene más de una semana de duración, inclusive aquellos que se terminan por cardioversión después de 7 días de haber iniciado. La FA persistente de larga duración, aquella que dura más de un año tras adoptar la estrategia de control de ritmo, y la FA permanente, en donde no se adoptan intervenciones para el control del ritmo cardíaco, sino solamente para disminuir la frecuencia cardíaca. Por lo tanto, recuerde siempre que usted anote o escriba en su historia clínica sobre la fibrilación auricular, tiene que hacer la precisión si es una FA diagnosticada por primera vez, si es paroxística, si es persistente de larga duración o si es una FA permanente. Otra clasificación de la fibrilación auricular es si el paciente tiene patología valvular o no valvular. Entonces decimos que un paciente tiene FA valvular cuando tiene una válvula mecánica, ya sea en la tricúspide, en la mitral, en la aórtica o en la pulmonar. Y dos, si el paciente tiene estenosis pero de la válvula mitral y si esta es moderada a severa. Y clasificamos a un paciente como con FA no valvular si el paciente tiene válvula bioprotésica de cualquiera de las 4 válvulas o si el paciente tiene estenosis mitral leve o si tiene estenosis leve, moderada o severa de la tricúspide, de la aórtica o de la pulmonar, o si el paciente no tiene ninguna enfermedad valvular. Entonces, recordar siempre que es FA valvular si tiene una válvula mecánica en cualquiera de las 4 o si tiene estenosis mitral moderada severa. Entonces, no lo olvide, estas son las válvulas mecánicas que se pueden implantar en cualquiera de las 4 válvulas, y al auscultar siempre recuerde que suena un clic, un chasquido. Y estas son las válvulas bioprotésicas que se pueden implantar en cualquiera de las 4 válvulas. Este es un cuadro que nos presenta la guía donde nos clasifica en varios tipos clínicos de la fibrilación auricular según la presentación clínica y la posible fisiopatología. Entonces vean que la FA se puede presentar secundaria a enfermedad cardíaca estructural, como una FA focal, poligénica, posoperatoria, FA en pacientes con estenosis mitral y válvulas cardíacas protésicas, FA en atletas y FA monogénica. Tenga en cuenta que más de 33 millones de personas en el mundo tienen fibrilación auricular, que cada año aproximadamente hay más de 5 millones de nuevos casos en el mundo, y vea que aproximadamente el 37% es el riesgo de que una persona tenga fibrilación auricular cuando supere la edad de los 55 años
y el riesgo de presentar un ACV isquémico en pacientes con fibrilación auricular va desde el 0.5% hasta el 9.3% cada año. Tenga en cuenta que la prevalencia de fibrilación auricular aumenta a medida que aumenta la edad y es más frecuente en hombres que en mujeres. Vean cómo la prevalencia en las personas de 20 a 59 años es de tan solo el 0.5%, para personas de 60 a 69 años es aproximadamente del 2 al 4%, para personas de 70 a 79 años ya va desde el 4 hasta el 6%, y para población adulta mayor mayores de 80 años la prevalencia puede llegar a ser tan alta como el 15%. No se le olvide las consecuencias de tener fibrilación auricular. Recuerde que es una de las principales causas de ataque cerebrovascular isquémico, insuficiencia cardíaca, muerte súbita y morbilidad cardiovascular en todo el mundo. Hay riesgo de mortalidad, de ataque cerebrovascular, de hospitalizaciones, de deterioro de la calidad de vida, de disfunción del ventrículo izquierdo y de deterioro cognitivo y trastorno neurocognitivo mayor. En cuanto a la fisiopatología, recuerde ver la fisiopatología general de las taquiarritmias. Sin embargo, tenga en cuenta que en la fibrilación auricular existen múltiples focos ectópicos de tejido auricular donde se generan las despolarizaciones, y por lo tanto estas despolarizaciones desorganizadas en múltiples lados, ya sea en la aurícula izquierda o en la derecha, generan múltiples contracciones auriculares, y las que alcancen a pasar por el haz de His y el nodo auriculoventricular generarán contracciones ventriculares. Por lo tanto, esto en el electrocardiograma se traduce en intervalos RR irregulares con complejos QRS estrechos. Y tenga en cuenta que en la fibrilación auricular esta actividad eléctrica caótica irregular va a generar, por lo tanto, también contracciones irregulares y caóticas de las aurículas, que se va a traducir en unos intervalos RR irregulares, en ausencia de la onda P y por lo tanto contracciones inefectivas. Y pues en la fibrilación auricular, como en las taquiarritmias, tiene componentes tanto de actividades ectópicas mediadas por despolarizaciones tardías, como lo vimos en el módulo 1 de arritmias cardíacas, pero también están presentes los modelos de reentrada en la fibrilación auricular. Dentro de los mecanismos fisiopatológicos a tener en cuenta en la fibrilación auricular, tenga presente que tanto la diabetes como la insuficiencia cardíaca, la obesidad, la enfermedad arterial coronaria, la hipertensión arterial, el envejecimiento y las predisposiciones genéticas van a generar un proceso de inflamación, de fibrosis, de infiltración grasa, de isquemia miocárdica, de remodelamiento vascular, que va a generar, primero por un lado, la inestabilidad del calcio intracelular y por lo tanto aumento en la predisposición de focos ectópicos o latidos ectópicos, también de conducción heterogénea, de remodelamiento de los canales de los iones, por lo tanto generando mecanismos de reentrada, por lo tanto así se presentará la taquicardia y la fibrilación auricular. Pero también en estos pacientes en las aurículas se presenta un estado de hipercoagulabilidad dentro de las aurículas debido a mecanismos donde disminuye la fibrinolisis, donde disminuye el cizallamiento entre el endotelio vascular, esa actividad proinflamatoria genera lesión endotelial y por lo tanto alteración en la tríada de Virchow, con ese estado trombótico que se puede embolizar y generar las manifestaciones trombóticas de la fibrilación auricular, como el ataque cerebrovascular. Por lo tanto, no se le olvide que los pacientes con fibrilación auricular tendrán una causa para que se haya presentado esta patología,
y no olvide descartar si no se conoce la patología o la etiología de la fibrilación auricular. Esta diapositiva nos dice por qué las auriculillas de las aurículas se vuelven patológicas en la FA. Entonces recuerde que en esta porción anatómica del corazón existe una activación o una alteración de la tríada de Virchow, donde existe un estado procoagulable protrombótico debido a esa lesión endotelial y disminución de la fibrinolisis. Dentro de las manifestaciones clínicas pueden presentarse pacientes asintomáticos, pero también presentar sintomatología propia de un ataque de arritmia, como lo son el síntoma cardinal, las palpitaciones. También puede presentarse síntomas como diaforesis, cefalea, mareo, fatiga, disnea, dolor torácico o presentarse con un síncope. También puede presentarse signos y síntomas de las complicaciones. Recuerden siempre buscar ruidos cardíacos arrítmicos a la auscultación y evidenciar si hay pulso irregular o si este no es concordante con la auscultación cardíaca. Por lo tanto, las complicaciones, dentro de las complicaciones, y siempre busque signos y síntomas de falla cardíaca, sospeche el síndrome coronario agudo, una crisis hipertensiva, el ataque cerebrovascular isquémico, si el paciente debuta con una tormenta tiroidea o el paciente que se presente inestable hemodinámicamente o con choque cardiogénico. Para la clasificación de los síntomas tienen la escala ERA modificada, donde se puede clasificar si no hay ningún síntoma o si estos son leves, si son moderados, si son graves o si son discapacitantes. En cuanto al diagnóstico electrocardiográfico, la fibrilación auricular típicamente tiene unos intervalos RRs irregulares, ¿sí? Complejos QRS estrechos, ausencia de ondas P. Por lo tanto, ante la presencia de esos tres criterios, pues usted estará diagnosticando una fibrilación auricular. De nuevo, vean cómo los intervalos RR son irregulares. Vean, los complejos QRS son estrechos y hay ausencia de ondas P. Este es un ritmo sinusal, este es un flúter auricular y este es una fibrilación auricular. Recuerden que también pueden clasificar la fibrilación auricular según la frecuencia cardíaca, en respuesta ventricular adecuada o apropiada o en respuesta ventricular inapropiada, cuando la frecuencia cardíaca se encuentre por encima de 115 a 120 latidos por minuto. Vean de nuevo los RRs irregulares, complejos QRS estrecho y ausencia de ondas P, o este patrón de ondas F minúsculas. De nuevo vean las irregularidades de los intervalos RRs, la ausencia de ondas P y los complejos QRS estrechos. Cuando vemos bradicardias, hay una enfermedad que se llama disfunción del nodo sinusal, donde uno de los patrones es aquellos pacientes que presentan taquicardias y bradicardias alternantes, y cuando presentan taquicardias, una de las manifestaciones electrocardiográficas pueden ser la fibrilación auricular. Tengan presente que hasta el 50% de los pacientes con Wolff-Parkinson-White pueden presentar fibrilación auricular, y cuando se presentan estas dos al mismo tiempo se puede dar un patrón electrocardiográfico que es la fibrilación auricular preexcitada, donde se va a evidenciar la presencia de las ondas delta típicas del Wolff-Parkinson-White. Por ejemplo, vean acá las ondas delta que preceden al complejo QRS, el QRS ancho, ya no estrecho, ¿sí? Y la irregularidad de los complejos QRS.
De nuevo, este es un patrón electrocardiográfico típico donde se evidencia la irregularidad de los RRs y la onda delta que precede al complejo QRS ancho. Sin embargo, vean que se parece también a, por ejemplo, la taquicardia auricular por reentrada auriculoventricular antihidrómica, por lo que será también un diagnóstico diferencial con las taquicardias ventriculares. Y en cuanto a los anticoagulantes, algunos aspectos básicos. Recuerde repasar el modelo celular de la coagulación, olvidar ya el modelo antiguo clásico donde se refería a las vías como intrínsecas y extrínsecas y entender de nuevo el modelo actual donde se habla de la iniciación, amplificación y propagación de la coagulación. Este es un artículo donde explican muy bien todo el modelo celular nuevo de la coagulación para que lo revise. Y entonces recuerde que los anticoagulantes orales directos inhiben ya sea el factor 10 activado o el factor 2 activado, es decir, la trombina. Dentro de los inhibidores directos del factor 10 activado están el rivaroxaban, el apixaban y el edoxaban. Y dentro de los inhibidores directos de la trombina se encontrarán el dabigatran. Algunos aspectos sobre la absorción y el metabolismo de los anticoagulantes orales. Tenga en cuenta que el dabigatran hasta en un 80% se elimina por vía renal, la apixaban un 73% vía hepática y un 27% renal, y el rivaroxaban un 65% por vía hepática y un 35% por vía renal. Tenga en cuenta que solamente el rivaroxaban se necesita y se requiere administrarse o tomarse con alimentos. De nuevo, no olvide las vías de eliminación de los anticoagulantes. Recuerde que la warfarina un 100% se metaboliza a nivel hepático y se elimina por lo tanto a nivel hepático. El apixaban un 75% a nivel hepático y un 25% a nivel renal. El dabigatran un 20% a nivel hepático y hasta un 80% de eliminación renal. Y el rivaroxaban un 65% de eliminación hepática y un 35% de eliminación renal. Recuerde el monitoreo del uso de los anticoagulantes orales directos. El dabigatran se puede monitorizar con el PTT activado y el rivaroxaban y el apixaban se monitoriza con el PT, con el tiempo de protrombina. Sin embargo, estos dos también pueden ser monitorizados con los niveles antifactor 10 activados. Esta es una tabla para que usted revise cómo se realiza el monitoreo también de los anticoagulantes orales directos más a profundidad. Recuerde algunos aspectos básicos sobre la warfarina. Recuerde que es un inhibidor de la vitamina K epóxido reductasa, por lo cual al estar esta vitamina K epóxido reductasa, esta enzima inhibida, va a predominar la forma de la vitamina K oxidada, no se va a poder reducir y por lo tanto, como no hay vitamina K reducida, esta no va a servir como cofactor de la gamma glutamil carboxilasa, enzima encargada de generar los simógenos funcionales de las proteínas de la coagulación dependientes de vitamina K, es decir, de la 10, de la 9, de la 7 y de la 2. Entonces, por lo tanto, la warfarina es un antagonista oral de la vitamina K. Recuerde medir el INR, ya que tiene un índice terapéutico extremadamente estrecho. Tiene múltiples interacciones medicamentosas. Todo paciente que tenga warfarina, siempre usted debe calcularle interacciones farmacológicas, así como interacciones con la dieta, evitar el uso de alimentos verdes y puede usarse en la enfermedad renal crónica o pacientes con tasa de filtración glomerular estadio 4 o 5 y está contraindicada en el embarazo. Y por lo tanto, como los pacientes van a estar anticoagulados, tenga en cuenta los sitios críticos de sangrado de hemorragias, ya sean menores o mayores, y por lo tanto les dejo esta tabla donde pueden evidenciar los síntomas y los signos iniciales
de cualquier tipo de hemorragia y las potenciales consecuencias de aquella hemorragia en cada sistema.